Hola, ¿cómo están? Vamos en este segundo capítulo de Entre mitos y realidades. Esta vez vamos a hablar de un mito, de los mitos de los griegos. Entre tantos mitos griegos, vamos a hablar de uno que tiene muchas cosas para sacar, muchas cosas interesantes que seguramente de alguna forma algún dato tenés, pero que vamos a meternos a entenderlo profundamente y comprender qué contaban los griegos, que los griegos contaban las cosas de todos los días, las cosas que todos vivimos, pero tenían una forma bella y elegante de contarla. ¿De quién vamos a contar? Del hijo del dios del río, Césifo, y una ninfa, Liriope. Seguramente el nombre lo conoces. Él es Narciso. Al claramente él ser hijo de un dios, Césifo, y de una ninfa, le da la categoría de semidios. Esto le daba una belleza sobrehumana, una capacidad de seducir a todos los seres, pero no era algo que él hacía, justamente. Esta belleza sobrehumana y este encanto sobrehumano que tenía, no era que lo utilizara. Cuenta la leyenda que desde joven, hombres, mujeres, humanos y semidioses, ninfas, se sentían atraídas por él. Pero él a todos los rechazaba. Humanos, mujeres, hombres, dioses y semidioses. Desde joven cuentan las historias que él era conocido por ser distante, arrogante. Su belleza lo hacía arrogante. Despreciaba a quienes lo admiraban, despreciaba a quienes lo amaban, lo adoraban, y los rechazaba de manera fría y poco empática. Él era muy cruel para rechazar a las personas que se sentían atraídos por él. Esto lo hacía una persona distante, una persona solitaria, principalmente. Quizá entre los casos más interesantes de los rechazados por Narciso, que quizá la has visto y en algún lugar has tenido contacto con ella, es de una ninfa del bosque, una ninfa del bosque que era de una belleza increíble, de una dulzura maravillosa. Tan era así que en algún momento, por supuesto, como no podía ser de otra manera, su belleza y su dulzura empieza a llamar la atención de Zeus. Ella era una ninfa, su nombre era Eco. Eco era una de las Oréades. Era una ninfa del bosque, de las montañas, de una belleza increíble. Zeus rápidamente, por supuesto, la vio, pero también la vio Hera, la mujer de Zeus. Y viendo que era bella, que era divertida y que se reía mucho y que tenía una gran capacidad de comunicación, Hera, que solía hacer estas cosas, Hera lo que hizo fue darle una maldición que fue que ella solo podía repetir las últimas palabras que le decían. Ella no podía hablar ni entablar ninguna conversación con nadie. Cuando alguien le hablaba, Eco lo único que podía decir era repetir las últimas palabras que le habían dicho. Cuenta el poeta Ovidio en su Metamorfosis que Teresías ya había predicho, ya había presagiado que Narciso viviría una larga vida si no se conocía a sí mismo. Eco era una ninfa, vivía en el bosque. La historia con Narciso es maravillosa. Ella un día lo ve a Narciso. Obviamente la belleza y el encanto del semidios atrajo a la ninfa del bosque. La ninfa esperó que Narciso era muy solitario, como había contado. Narciso vivía aislado. Narciso caminaba por el bosque y entonces, claro, ella no podía hablar porque Hera le había quitado la capacidad de hablar. Entonces empezó a hacer algunos ruidos. Y entonces Narciso dijo: ¿quién anda ahí? Y Eco solo pudo contestar: anda ahí. Y entonces, claro, Narciso se empezó a poner loco porque dijo: pero estoy preguntando quién anda ahí. Y ella solo podía decir: anda ahí. Y Narciso se empieza a poner cada vez más nervioso porque parecía que lo estaban cargando. Pero te estoy llamando, te ordeno que vengas aquí. Era lo único que podía contestarle Eco. Así se va acercando a Narciso, que Narciso
que su carácter era complicado, cada vez iba como engranando más todavía a Narciso. Y allí va llevando la conversación, donde ella solo podía contestar la última parte. Claro que cuando llegó, ella lo distrae y se agarra del cuello de Narciso, cuenta la historia, para besarlo y amarlo porque era tan... Pero Narciso la rechaza de una forma muy mala, como él tenía esa costumbre de rechazar a todas las personas. Y por más de que era la más bella de las ninfas, Narciso la rechaza. Y la rechaza de una manera muy cruel. Y entonces Eco se esconde en cuevas y en cañadones, porque él la rechaza de una manera muy fea y le dice que nadie la quería y que era eso de que no podía hablar. Y ella está escondida en las cuevas y en los cañadones. Claro, seguramente alguna vez estuviste en cuevas y en cañadones y probablemente toda la ingeniería acústica te explicará por qué vienen los ecos, pero los ecos realmente vienen porque un día Narciso rechazó a Eco y ella está escondida por ahí, que cuando vos hablás, a ella le pareces tan lindo o linda como Narciso, pero solo puede repetir lo último que decís. La historia cuenta que después de rechazar a Eco, Narciso sigue caminando por el bosque y encuentra un lago de aguas cristalinas y tan puras que reflejaban la imagen como un espejo. Narciso, con todo este malestar que había tenido con Eco, sentía mucha sed y se acerca a tomar agua. Cuando se acerca a tomar agua en este lago de aguas calmas y cristalinas, por primera vez él ve su reflejo. Narciso logra verse por primera vez. Claro que él no sabía que era un reflejo. Él no sabía que se estaba viendo a sí mismo y él quedó totalmente prendado de la imagen que él veía. Él que había rechazado a todos y lo había hecho de forma muy cruel, de repente había una imagen que él sintió que amaba de forma increíble, pero con la cual no podía entablar una relación porque sentía que no era correspondido, que la imagen no lo correspondía. Tan quedó enamorado de esa imagen que en el afán de acercarse, abrazarla y besarla, cae al agua y muere atrapado por su propia obsesión. La historia de Narciso no se la lleva un tema, la historia de Narciso genera un concepto que hoy conocemos con el nombre de narcisismo, y es el amor excesivo hacia nosotros mismos, pero no hacia nosotros mismos, sino a nuestra imagen, porque el tema de Narciso era la imagen. Él estaba enamorado de su imagen más que de él mismo, porque no era una cuestión de amor propio. Él no se conocía, él no se había visto hasta que se vio esa vez. Era solamente prendado de la imagen. En la historia de Narciso hay alguien de quien todavía no hemos hablado. Es la diosa Némesis. ¿Quién es Némesis? Némesis es una de las hijas de las primordiales, de Nix, de la noche. Algunos dicen que con Zeus, para variar. Y Némesis tiene una característica fundamental entre todos los dioses griegos. Ella es hija de un primordial con un dios. Tiene una característica muy importante. Ella es la diosa de la justicia en algún punto. También se dice que tiene que ver con la justicia redistributiva y la justicia divina, con el ibris griego. Sobre todo, ella castiga la desmesura, castiga cuando los humanos o los dioses se salen en algún parámetro, se desequilibran en algún parámetro. Dicen las historias que quien hace que Narciso se enamore de su imagen es Némesis. Némesis, cuando lo ve tan arrogante y sobre todo con la ninfa Eco, como castigo, Némesis lo hace enamorarse de su reflejo. Esos son los castigos que solía hacer Némesis. Cuando el hombre se enamora o cometía excesos que tenían que ver con la vida física y no con encontrarse a sí mismo y no encontrar la esencia, eran castigados por la diosa Némesis. Esta arrogancia y poca empatía, porque lo que enoja a la diosa Némesis no es que rechazara, es de la forma en la que lo hacía, era la arrogancia
que ella sentía que se excedía. Y por eso lo hace enamorarse de su imagen y al final terminar muriendo. Hay historias que cuentan que el narciso flor nace y tiene que ver con esto. Hay historias que dicen que el narciso flor no está relacionado con la historia de Narciso, claramente. Recordemos que Tiresias había dicho que tendría una larga vida si no se conocía a sí mismo. Narciso se enamora de un reflejo, se enamora de una ilusión. Y esto muchas veces habla de los problemas de enamorarse de una ilusión. El mito de Narciso es fundamental, y sobre todo para comprender cómo relacionarnos con otros. Porque Narciso se vuelve tan arrogante que no sabía relacionarse con otros y vivía en soledad. Amarse a uno mismo claramente es importante, pero cuidado con la vanidad y sobre todo con la empatía. Eso es lo que nos cuenta la historia de Narciso. Una historia que nos deja algo a todos nosotros y que todos nosotros hemos estado alguna vez con eco. Y cuidado que también podríamos llegar a caer como Narciso. Narciso se volvió amante de una ilusión y no se pudo conocer a sí mismo, porque simplemente quedó prendado de un reflejo y simplemente era la acción de alguien que se sentía totalmente admirado y creía que nadie estaba a su altura. Por eso solamente se enamoró del mismo. Esto nos puede dejar un gran tema para entender. Entre las historias griegas, la de Narciso es muy interesante, pero va a haber muchas más que vamos a estar contando aquí en Mitos y Realidades. Nos vemos.